Bueno, decíamos esto de cómo había quedado un poco en un segundo plano, ¿no? Carmen, aquello de, bueno, la guerra como que acaparando todos los títulos, ¿no? Y todas las noticias de último momento, claro, cómo están mandando, recién algo hablábamos de el vínculo en el sector energético, cómo nos impacta en todo, y un poco había quedado, no sé si en segundo plano, pero bueno, los titulares comenzaron a perder cierta preponderancia, no solo los titulares, sino, bueno, el escenario que venimos viendo. Y la sociedad también, ¿no? Hay una especie de relajamiento con respecto a... Y sí, llegan, hablamos de la pandemia, hablamos del COVID, y de cómo, bueno, ¿cuál es el cuadro de situación? ¿Cómo estamos? Básicamente sería la pregunta. Así que bueno, vamos a ver si nos ayuda a comprender ese escenario Alejandra Espinosa, que es la jefa de la zona metropolitana de la Subsecretaría de Salud. Alejandra, muy buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, nosotros lo estamos viviendo un poco así como estábamos comentando acá con Carmen San Martín, este escenario de, bueno, que un poquito se viene planteando desde las vacaciones, ¿no? Esto de salimos, pudimos disfrutar del espacio público, darnos el gustito de un viaje, aquellos que lo hemos podido hacer, una escapadita de fin de semana, convivir más en familia, digo, las vacunas, ese efecto. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Como una situación que, bueno, ya va a ser así, es así, o como algo que por ahí los preocupa, que todo el mundo se esté tomando esto un poco más a la liviana? Nosotros lo que estamos viendo es, digamos, el resultado de una muy buena campaña de vacunación, digamos, que se hizo y se continúa haciendo en la provincia, y no dejamos de poner énfasis en que eso es lo que por ahí ha hecho que pudiéramos estar en la situación en la que estamos en este momento, que es con muy pocos casos positivos por día, con muy pocos pacientes en internación, muy baja también el porcentaje de ocupación de las terapias, pero seguimos haciendo algunas lecturas que por supuesto viene muy bien, digamos, la nota como para reforzar, digamos, ¿no? Bien. O sea, si bien son pocos los pacientes que se internan, pocos los pacientes que están en terapia, lo que sí seguimos notando es que son aquellos que con comorbilidades o mayores de 60, los que hacen formas más complicadas, aquellos que no han recibido su esquema completo o su dosis de refuerzo. Y en eso de relajarnos, que un poco creo que obviamente nos ha pasado a todos, porque no tenemos este número de altos contagios por día, también pasa que la gente que está en condiciones de recibir su dosis de refuerzo no está acudiendo a los efectores de salud ni a los dispositivos que están armados para recibir esa dosis. Entonces, la verdad es que esta lectura que vos hacés, bueno, también la hacemos nosotros, pero no tenemos que dejar de hacer hincapié en eso. Las personas que aún se contagian, hacen formas complicadas de la enfermedad, requieren internación, incluso las personas que fallecen, cuando uno empieza a hacer como el recuento, digamos, de su recorrido y demás, lo que encontramos es que no tienen el esquema completo, no tienen aplicada la dosis de refuerzo, y la verdad que en este momento, con la cantidad de vacunas que tenemos, que la verdad tenemos un stock muy amplio, y con la cantidad de lugares donde se puede asistir para aplicarse la vacuna, es importante reforzar el mensaje de que, por favor, vayan y vacúnense y no nos pongamos más en riesgo. La cuarta dosis, ¿cuál es ese escenario de la cuarta dosis? Que entiendo, hubo una convocatoria a mí, o por ahí esto me parece a mí, o digo, para pacientes o personas con alguna comorbilidad o algún riesgo, o era en otra jurisdicción. No, en realidad la cuarta dosis, digamos, es a una población en particular, digamos, no es a toda la población, es a personas con factores de riesgo, digamos, pacientes que no son los mismos factores de riesgo que definimos en un momento como obesidad, diabetes, hipertensión, no, digamos, son pacientes con alguna condición de inmunodepresión,
que por lo tanto, o sea, por su patología o incluso por el tratamiento que llevan adelante, tienen un sistema inmune que responde menos. Claro, entonces, por eso es importante volver a vacunar para volver a tener la respuesta inmune frente a COVID. Por eso es que en esos pacientes en particular se está aplicando la cuarta dosis. ¿Qué va a pasar, Alejandra, con la masividad de la posibilidad de esa cuarta dosis? ¿Es algo que se va a aplicar? Estuve leyendo algunas notas, algunos papers así publicados a nivel internacional donde, bueno, ponían un poco, no sé si en duda, pero sí planteaban el escenario de que acaso esa cuarta dosis no fuera del todo lo necesario, digamos, ¿no? En función de o al menos en los lugares donde la pandemia se está dando o está entrando en otro tipo de escenario como el que estamos atravesando en Argentina. Digo, ¿va a ser una política esa cuarta dosis o va a ser algo que se va a evaluar más adelante en función de cómo estén esos indicadores? Exactamente eso, digamos, está en discusión, se está evaluando. Actualmente no hay ninguna definición, la definición es esta que te acabo de contar, digamos, no es una cuarta dosis masiva para todo el mundo. De hecho, digamos, incluso yo entiendo que todos por ahí siempre como que vamos un paso adelante, ¿no? Decimos, bueno, ¿va a haber cuarta dosis, sí o no? En este momento la prioridad es que todos tengamos la dosis de refuerzo y estamos lejos de eso, digamos, en este momento hay más de 14.000 personas mayores de 60 años que no han recibido su dosis de refuerzo. Y eso es un dato muy importante. Y otro dato que es, por ejemplo, desde la franja de 18 años a 59 años es altísima la cantidad de personas que no han recibido su dosis de refuerzo. Alejandra, alrededor de 140.000, digamos, es un número importante. Alejandra, Carmen te saluda, buenas tardes. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Las personas que han recibido ya las 2 dosis y la tercera de refuerzo, mayores de 60, en lo sucesivo, ¿está previsto cómo será, cómo se seguirá con el calendario de vacunación? ¿Si habrá todos los años que hacerlo como se hace con la gripe? Todavía no hay una definición al respecto. Lo que sí, bueno, ahí vos nombraste la vacunación de antigripal. Por supuesto, todavía no estamos en la etapa de comenzar con la campaña, pero aprovecho, digamos, que en cuanto empecemos con la campaña antigripal, también es sumamente importante que esta población y la población de riesgo concurra a aplicarse el antigripal. No hay una definición de cómo vamos a seguir, claro. Si es que se va a incorporar como una vacuna de calendario, que se entiende lo que me estás preguntando. Sí, claro, eso. Bueno, esperaremos entonces. ¿Y qué saben? Sí, habrá que esperar, obviamente, esas definiciones. Me imagino que, bueno, el momento, luego de este momento actual, que es uno de los mejores en la pandemia, ¿no? Esta caída luego de esa preocupación que habíamos tenido a principios de año, ¿no? Con el incremento de casos, bueno, este escenario actual que nos contás es de los más llevaderos que hemos atravesado en la pandemia, sobre todo porque están las vacunas, por si hubiera la necesidad de aplicarlas, y al margen de que es preocupante que hayan miles de personas que todavía no han acudido a esas dosis de refuerzo. Lo que te quería consultar era básicamente el tema de los testeos, ¿no? Porque habíamos pasado de un escenario de necesidad de hacerse el testeo, con miles de personas acudiendo y colapsando los centros de testeo en la provincia de Neuquén y en todo el país, básicamente durante las vacaciones, a la llegada de los test, que podés comprar vos en una farmacia. ¿Cómo el test rápido? ¿Cómo funcionó ese mecanismo? Y digo, porque ahí hay un protocolo también de comunicación respecto de esos resultados, ¿no? Digo, la persona que se lleva el test, la comunicación con el lugar donde se adquirió ese test. ¿Cómo está funcionando ese mecanismo y qué indicadores les está dando en el último tramo, ¿no? La positividad, ¿en qué orden está? La verdad es que funcionó bien. Lo que bajó es muchísimo la demanda de testeos. Ajá. Vamos, nosotros en el momento que empezó a hablarse sobre la posibilidad de que sea, digamos, de venta en las farmacias, bueno, fue justo en el momento más complejo, que fue ahí la primera quincena de enero.
y donde vos decías esto que no había centro de testeo que pudiera sostener tan alta demanda, pero después esto que está lo que incluso en este momento los centros de testeo también fueron como aminorando, digamos, hay menos lugares para testearse, pero porque también hay menos demanda de testeo, hay muy pocos testeos diarios, digamos. Claro. Entonces, lo que se pudo, digamos, articular con las farmacias, incluso con cómo llegaba la información a nivel central, epidemiología, para confirmar casos, cuando fue necesario, digamos, se hizo, funcionó este sistema para que las personas que ingresen al sistema como caso positivo y después el posterior seguimiento ambulatorio de ese paciente. Alejandra, ¿y qué cepas están circulando ahora? ¿La Delta? ¿Cómo era la anterior? La Omicron. ¿La Omicron o conviven? Omicron es la preponderante. La cepa que circula. Sí. Bien. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, acaso más adelante volvamos a retomar el contacto. Viste, te iba a decir, ojalá que pronto volvamos a retomar el contacto, pero acaso si volvemos a retomar el contacto pronto significa que las cosas no están del todo bien. No, o sí, que terminó la pandemia. O que terminó la pandemia. Pero digo, vamos a seguir haciendo este paneo porque bueno, también, claro, no es un tema de que no se está hablando tanto y un poco que está bueno que esté ese escenario, esa posibilidad, digo, porque un poco es traducir eso que está ocurriendo en la mirada tuya, ¿no? De una persona que está en la conducción, en parte de la conducción de salud en la provincia de Neuquén, así que va a ser importante tener ese termómetro cada tanto para bueno ir midiendo y también ir generando esa conciencia de todo lo que falta todavía, ¿no? Que es, bueno, vos decías algo así como 14.000 personas sin la dosis de refuerzo, ¿no? Adultos mayores. Claro, adultos mayores. Adultos mayores, claro. Yo estaba leyendo hoy que en Japón han comenzado a crecer los casos de contagio también. Claro. Y también muertes. O sea que hay que estar atentos, mirando al resto del mundo. No, por supuesto. En este momento, 14.000 adultos mayores, 297 adultos mayores, mayores de 60, digamos, están en condiciones de recibir su dosis de refuerzo y no la han recibido. Pero en el total de la población, 163.000 personas no se han ido a colocar la dosis de refuerzo. Sí, es un montón de gente, claro. Importante, digamos, por eso yo les agradezco a ustedes la posibilidad de transmitir esto, de que llegue esta información y que las personas que no se han aplicado su dosis de refuerzo lo hagan. Bien, vamos a seguir machacando, insistiendo con eso. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Escuchaban a Alejandra Espinosa, la jefa de la zona metropolitana de la Subsecretaría de Salud. Bueno, le poníamos un poco de contexto, de números, de conocimiento a esto que ha quedado un tanto en segundo plano, pero que debería ser parte de nuestras preocupaciones: el alcohol en gel, el barbijo, la distancia, esto de, bueno, seguir cuidándonos básicamente y no olvidarnos de todo ese escenario que todavía estamos atravesando.